A ver, listo, mi estimado. Sobres. Les voy a hablar de los capítulos 7 y 8, en los que los autores lidian con la pregunta de las afirmaciones y de las evidencias, qué características deben tener y cuál es su papel dentro de toda la investigación. Recordemos, Todo esto, estamos, perdón, les estamos exponiendo el libro cómo convertirse en un hábil investigador. Hoy es el miércoles 30 de junio del año 2021. Estamos con los estudiantes del programa de verano científico del Pacífico, el programa que se conoce como Delfín, y este es el 2021, y estamos con un estudiante de filosofía muy capacitado, el señor Néstor Cortés, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, señor. gracias. Como les iba diciendo, esto en el proceso de investigación es cuando ya hicimos la revisión de las fuentes y cuando ya tenemos nuestras preguntas, ya tenemos una noción de la afirmación que vamos a defender y ya tenemos evidencias que van a respaldar esa afirmación. Entonces, lo primero que va a decir Booth y compañía es que los resultados de nuestra investigación deben de organizarse antes de que podamos hacer nuestra afirmación, o más bien antes de que podamos constituirla apropiadamente. Nuestra organización de los materiales va a depender más que nada de los temas, deben ser apropiados, deben ser premisas para el argumento a defender. Más adelante vamos a ver que estas premisas deben ser subargumentos o subafirmaciones y deben contar con sus propias subevidencias y deben ayudarnos a hacer afirmaciones que deben ser novedosas e interesantes. Estas afirmaciones deben explicarse siempre como si fueran la respuesta a una pregunta y, como les decía, deben ir acompañadas de argumentos subordinados con sus propias evidencias. Algo que no recomienda Booth es clasificar los temas por obviedad, porque entonces lo que se corre el riesgo es que se presente una cronología de los temas y que esto sea un resumen o se vuelva un resumen por accidente del trabajo que ya han hecho otros, sin nosotros nunca aportar nada a ese trabajo, sin nosotros nunca hacer una afirmación. Para evitar este problema, lo que sugiere Booth y compañía es que la argumentación debe verse como una conversación. Debemos asumir siempre que el lector con el que nos vamos a enfrentar va a hacer preguntas que tenemos que responder de antemano. Es decir, tenemos que anticiparnos a la crítica, a las dudas y a las reservas. Algunos ejemplos de las preguntas que tenemos que tener en cuenta responder en el momento en el que estamos escribiendo nuestro artículo o cualquier otro trabajo de investigación es cuál es nuestro punto, qué evidencias tenemos, por qué la evidencia sustenta la afirmación, por qué tenemos reservas y cuán sólida es la afirmación. En este punto va a entrar mucho nuestra honestidad epistemológica, de que al final del día tengamos todas las cartas sobre la mesa, pero seamos lo suficientemente maduros y conscientes de afirmar que si nuestra afirmación no es sólida, de si nuestra afirmación todavía tiene, ¿cómo decirlo?, cosas sin resolver o tiene posibles puntos de debilidad, nosotros debamos reconocerlos. Hacer esto antes de exponer el trabajo o antes de publicarlo, obviamente nos permitirá presentar una afirmación más sólida que si nos esperamos a que nos critiquen. De todas formas, nunca nada sale perfecto, todo el mundo lo sabe. Y todo esto siempre es un trabajo de constante refinamiento. Fíjense, como bien dijo Néstor, esta reflexión que él nos está exponiendo tiene que ver cuando ya hicimos la investigación y cuando ya encontramos una respuesta a nuestras preguntas. ¿Me van siguiendo? Abraham, Lupita, esta etapa, la que está exponiendo ya Néstor, se refiere a cuando ya avanzaste en investigación y ya tienes algunas respuestas. Entonces, las respuestas es el argumento del que tú quieres convencer a tus lectores de la tesis o del artículo o de la ponencia o la conferencia. Siempre que uno va a presentar una comunicación científica, uno debe tener claro los argumentos que va a defender. Recuerden esto, los argumentos son la respuesta a las preguntas. Las preguntas vienen del marco teórico, del estado del arte. Y la investigación viene de un problema. Todo está encadenado. La argumentación es lo que tú quieres defender, sostener. Por eso, Abraham, es muy importante que tú tengas un argumento para tu tesis. Ok. ¿Qué vas a defender? ¿Cuál es el argumento? ¿Es sólido? ¿Es débil? ¿Es frágil?
Sale, sigue, Néstor. Gracias. Entonces, para entender qué es la argumentación, qué es lo que se está esperando de nosotros, Wood nos dice que las respuestas a las preguntas se consideran una argumentación que incluye una afirmación, que es qué es lo que deben creer los lectores. La argumentación incluye la evidencia, los fundamentos, que es por qué deberían creer en lo que estamos diciendo. La justificación, que es por qué la evidencia y la afirmación se conectan. Y las condiciones, en qué condiciones la afirmación es cierta. Las condiciones son en gran medida lo que va a determinar la fortaleza o la debilidad de nuestras argumentaciones y por lo tanto de nuestras afirmaciones. Es decir, si las condiciones para que nuestra afirmación son muchas, para que nuestra afirmación sea verdadera son muchas, entonces probablemente nuestra afirmación va a depender de casos particulares y no va a formularse como una afirmación general, universal, sino únicamente particular, cerrada. Si las condiciones para que nuestra afirmación sea verdadera son poquitas, entonces es más probable que pues, tengamos razón en algo y que esa razón la tengamos más seguido. Fíjense, aquí hay un punto muy controvertido, ¿estarás de acuerdo, Néstor? Ajá. ¿Qué podemos decir respecto a la verdad en la ciencia? ¿No? ¿Qué es verdad en ciencia? Este es todo un tema. Esto, creo que muchos filósofos de la ciencia más bien han optado por lo siguiente. Más que estar obsesionado por encontrar la verdad, debemos de estar obsesionados por identificar los errores, las equivocaciones o la falsedad. Decir que se llega a la verdad, como acaba de decir Néstor, pues es algo muy, muy subjetivo. Pero lo que sí debemos de tener cuidado es no cometer errores. A lo mejor no llegamos a la verdad absoluta con nuestras investigaciones, pero por lo menos debemos de no cometer falsedades, errores, equivocaciones, decir cosas bobas, decir cosas que todo el mundo sabe. ¿Para qué hacer investigación para decir lo mismo? Entonces hay que identificar los errores, las equivocaciones, más que estar preocupado por la verdad. Digamos que la verdad se encuentra de forma indirecta, evitando los errores, hasta que quedas convencido de que algo es cierto. Siga, señor. Gracias, Doc. Nuestras afirmaciones tienen unas características deseables que debes seguir y mínimo son 3. La primera es que debe ser una afirmación sustantiva, que no debe limitarse a actos concretos o al desarrollo de acciones concretas, sino debe ser simple, directa. A X le pasa Y, X ocurre cuando Y, X explica Y, etcétera, etcétera, etcétera. Los actos y el desarrollo vienen después, porque esos ya son parte de nuestro trabajo. Tenemos que tener claro a qué se reduce nuestra tesis. Debe ser discutible, eso quiere decir que debe aportar algo nuevo y debe modificar las ideas persistentes y por eso mismo debe poder ser puesta en duda y debe ser específica, en el sentido de que debe tener un lenguaje detallado que permite identificar los conceptos centrales. Fíjense, a ver, ahí está, vamos a detenernos en este punto, de las características de una buena afirmación. Aquí básicamente lo que Néstor nos está enseñando, que dice Booth, es lo siguiente. Las características de un buen trabajo de investigación. Un buen trabajo de investigación, como ya vimos, parte de un problema, identifica unas preguntas, hace un buen estado del arte, encuentra un buen marco teórico, aplica una metodología y después encuentra unos resultados. Como parte de esos resultados se construye un argumento. El argumento es la afirmación que sostenemos. El argumento, véanlo así, en ciencia se llama hipótesis. Hipótesis es una afirmación, una conjetura. Bueno, primer cosa, para que la afirmación valga la pena, para que el argumento sea rico, fuerte, debe tratar de cambiar las creencias de las personas. Si el argumento no cambia las creencias, pues ¿para qué lo publicas? A ver, si todo el mundo piensa que un tema es de cierta forma y tú le vas a confirmar lo que la gente piensa, pues ¿para qué lo publicas? Un buen argumento científico es aquel que cambia nuestra manera de ver el tema. Es cuando uno hace aportes. Para hacer aportes no se requiere ser Einstein. Simplemente se requiere
darle una visión diferente de los temas a las personas, a nuestros lectores. Cambiar su manera de ver el fenómeno. Cuando hacemos eso, estamos contribuyendo con un buen argumento. Un buen argumento siempre sorprende, siempre te cambia la manera de pensar, de entender de lo que tú creías saber. Un buen argumento le agrega cosas nuevas. Eso es un buen argumento. Claro que un buen argumento pues debe de cambiar estas ideas, como dice, preexistentes, ¿sí? Y ese argumento debe tener conceptos teóricos. Ese es el lenguaje detallado del que habla Néstor. Adelante, señor Néstor, continúe. Gracias, Doc. Nuestra investigación, para obtener la afirmación y para obtener las evidencias que van a defender la afirmación que tratamos de hacer, debemos buscar afirmaciones que tengan esas mismas características. Es decir, tenemos que tener esos tres criterios de lo sustantivo, lo discutible y lo explícito o detallado, si quieren, al momento de revisar nuestras bibliografías. Para en ellos encontrar afirmaciones, como dice el doctor, ya es bastante malo que estemos haciendo un resumen de las afirmaciones de otros, es mejor hacerlo de afirmaciones que tengan esas características. Es decir, de autores que hayan hecho el mismo trabajo y que también hayan buscado modificar las ideas de la gente de esa misma manera. Igualmente, nosotros debemos ofrecer afirmaciones que sean plausibles. Y algo que recomienda Booth es hacernos la pregunta, es someter a juicio externo o con ayuda de alguien más nuestras afirmaciones y hay que preguntarnos, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros iguales, aquellos que se encuentran en nuestra posición, ¿qué van a encontrar de sorprendente, de discutible o significativo en el trabajo? Y luego hay que preguntarnos, los expertos en el tema, las vacas sagradas, las grandes mentes de este siglo, ¿qué van a encontrar de discutible si se pusieran a leer nuestro trabajo? ¿Qué pensarían ellos? Y esas son las preguntas guías que nos ofrece Booth. Fíjense, esto es importante, lo de lo discutible. Acuérdense, en ciencia todo es hipotético. Todo es a discutirse. No hay nada en ciencia que no se pueda discutir. Entonces, una buena argumentación siempre va a ser discutible. Un buen científico siempre va a ser polémico, en el sentido de que va a plantear ideas que se van a poner en duda. Es la obligación de los demás científicos poner en duda todo. No estar de acuerdo siempre. La polémica en ciencia es una ventaja, digamos. Cuando no está clara una verdad, no hay una certeza, hay discusión. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes las discusiones acerca de los agujeros negros en el espacio? ¿Qué pasa si nos metemos un agujero negro? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Hay una discusión porque no está claro qué pasaría si nos metemos un agujero negro, si se traga la luz, si se come al sol, si se come al sistema solar, ¿qué pasaría? Bueno, esas son discusiones. La ciencia vive de esas discusiones, de esos enigmas. Hacer ciencia es vivir en eso, en las discusiones, en las hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Sale, Néstor, adelante. Dice Booth que nuestras evidencias, una vez que las recopilemos, las organizamos, van a tener que pasar por 6 filtros o 6 pruebas o 6 juicios. El primero de ellos es la veracidad o la certeza. La evidencia, bueno, eso creo que se explica bastante bien. La segunda prueba es la prueba de precisión. La tercera prueba es la prueba de suficiencia. Con esto quiere decir que estás aportando suficientes evidencias, que la evidencia, es decir, que la evidencia de un solo caso particular no está respaldando la generalización de todo tu argumento, sino que tienes muchísimas evidencias particulares, o bien al revés, tienes una evidencia general que respalda muchísimos casos particulares. Tiene representación, quiere decir que tienes, la siguiente prueba es la de representación, que es decir, que tienes evidencias de distintos grupos, tanto de cantidad como de cualidad, de distintos orígenes, por supuesto. Luego está la prueba de autoridad o de autorización. Eso quiere decir que cuando estás invocando las investigaciones ajenas, lo estás haciendo de personas altamente calificadas. Eso quiere decir que si estás haciendo un trabajo, por ejemplo, sobre literatura, vas a tener la sensatez de citar e invocar la autoridad de Shakespeare y de todo lo que se ha escrito sobre Shakespeare en lugar de lo que se ha escrito sobre Carlos Cuauhtémoc Sánchez,
por ejemplo. ¿Quién de los dos ¿Saben va a quién es tener una? Carlos Cuauhtémoc Sánchez, caballeros y caballeras, señoritas? ¿O prefieren un ejemplo más popular? Es que ese ya es de vieja época, ya salió hasta de mercado, ¿no? Sí. Ya pasó su época, ¿verdad? Pues, era el libro, eran los libros de nuestros padres. Ya no he vuelto a saber nada de ese güey, afortunadamente. Pero bueno, lo vino a sustituir Jordi Rosado, ¿no? Por ejemplo. Ah, claro, sí. Ahí entraría un ejemplo superior, ¿no? Si estamos haciendo una investigación sobre sexualidad humana, en cualquiera de sus aspectos, va a ser mejor citar psicólogos, que a Jordi Rosado, que es una celebridad. De acuerdo. Y bueno, la tercera prueba es la de la claridad. Las evidencias deben ser claras y cuando menos es nuestro trabajo explicarlas. Explicarlas como si fuera una conversación, que es uno de los consejos que nos dice Wood constantemente. El problema aquí es que cuando estamos en la academia, obviamente cada disciplina usa su propio lenguaje y está acostumbrada a su propio lenguaje. Pero cuando se trata de comunicar los resultados de nuestra investigación, no podemos hacer presuposiciones todo el tiempo. No podemos sugerir, por ejemplo, que todo el mundo es un experto en Heidegger o en física cuántica. Entonces, hay que hacer lo que esté en nuestras manos para hacer comunicable la evidencia o buscar evidencia comunicable de antemano, sin caer en el otro extremo de volver todo una clase de primaria o una clase introductoria, porque tenemos algo que hacer, que es comunicar los resultados. Y añade Wood que vamos a tener dos pruebas relacionadas con la justificación, que van a ser la prueba de relevancia y la prueba de propiedad. ¿Por qué es importante esto y por qué está relacionado a esto? Finalmente, Wood y compañía nos dicen que, bueno, nos repiten esto, ¿no? La evidencia debe explicarse, no debe solo apilarse como información, esperando que nuestro lector interprete y haga absolutamente todo el trabajo. Debemos hacer nuestro trabajo para desmembrar la evidencia y para presentarla de un modo en el que las evidencias se relacionen unas con otras. Y eso implica que cada evidencia sea tratada como una afirmación en sí misma. Y como tal, cada evidencia va a tener sus trocitos de evidencia. Y ahí acaba el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Wood. Ok. Entonces, a ver, respecto al capítulo 6, si podemos regresar tantito. Ah, ¿el 6? Perdón, al 7, al 7, al 7. Aquí. Ajá. El 7, entonces, nos habla de las afirmaciones. Ya quedó claro que la afirmación es el argumento, ¿estamos de acuerdo? Y el argumento tiene que estar conectado con unas evidencias, con pruebas. Las pruebas pueden ser imágenes, estadísticas, citas textuales, audios, entrevistas, periódicos, revistas, ¿sí? Las pruebas pueden ser testimonios, pero deben de estar, las evidencias deben sostener la afirmación. Deben estar vinculadas lógicamente lo que afirmas con lo que presentas como prueba. Es una cuestión de lógica. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 8, si le pasas a la siguiente, aquí ya vemos las características de una buena afirmación, ¿no? Ya dijimos que sea sustantiva, que sea discutible y que sea específica. Por curioso que parezca, todo esto es de lógica. Hay mucha gente que hace posgrados y nunca aprendió nada de lógica. Y no sabe argumentar, no sabe defender sus evidencias, no sabe plantear las preguntas, porque estas cosas son muy, muy básicas. A ver, quiero escuchar su opinión, a ver, de su experiencia que han visto leyendo artículos, textos académicos de gente en México y en otras partes del mundo. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Entender qué es un argumento, cómo se construye un argumento, cómo se defiende,
cómo se presenta. Recuerden que la principal característica de un argumento es que debe ser claro. Cualquier lector lo debe de comprender. No debe ser confuso. A ver, escucho sus opiniones. Pues creo que es un poco tangible en ciertos trabajos, porque, bueno, por ejemplo, al menos un poco de los textos que yo estaba analizando para mi tesis, justamente no me gustaban por completo porque sentí que era mucha información, como que mucha paja. Entonces, como que me causaban un poco de duda. Y eran textos que hablaban sobre los mundiales de fútbol, obviamente los más recientes, ¿no? Mundiales de fútbol, poder suave ¿cómo se llama? Y diplomacia deportiva. Y como que me causaba un poco de duda que sean tan repetitivos en la información que mostraban, que no mostraran nada nuevo, ¿no? Que no dijeran algo relevante que a mí me sirviera para construir mi problema de tesis. Eso era algo que me pasaba. Muy bien, fíjense, esto anótenlo porque lo vamos a hacer nosotros. La afirmación principal o la argumentación que defendemos la tenemos que decir en varios lugares del trabajo. La tenemos que indicar en el resumen de la investigación. Desde ahí ya se dice cuál es el argumento que defendemos. La tenemos que indicar en la introducción. Y luego la tenemos que indicar en el capítulo de resultados y en las conclusiones. En esos 4 lugares tenemos que decir cuál es nuestro argumento que defendemos. En el resumen, en la introducción, en el capítulo de resultados y en las conclusiones. Ahí tenemos que decir qué defendemos. Yo creo que la luna es de queso. Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cómo me convences? ¿Cómo llegaste a esa conclusión tan brillante? Ese es el juego de hacer investigación. Y acuérdense, todos son hipótesis. El argumento es una hipótesis. ¿Están de acuerdo? A ver, Lupita, escuchamos tu opinión, de tu experiencia. ¿Qué opinas de esto de los argumentos? Pues ahorita justamente hay muchas cosas que ya hice, pero no las noto hasta que usted las dice. Por ejemplo, sí, en efecto, desde el principio, ¿qué? Anoté aquí, a ver, ahí voy. Desde la introducción, el resumen, el capítulo y los resultados y las conclusiones, decimos cuál va a ser nuestra posición ante algo, y ya lo demás es como argumentación, ¿no? Y hay que aprender. Tu postura está relacionada con la argumentación. Ajá, porque, bueno, yo ya tengo mi postura y los argumentos van a ser como ese sustento sólido con el que yo voy a defender esa postura. Yo puedo decir que la luna es de queso, pero ¿cuáles son mis argumentos? Mis argumentos es que, bueno, estos son los elementos químicos que la componen, yo ya vine, hay 25... Bueno, fíjate, Lupita, ahí hay una aclaración importante. El argumento es la afirmación. Ah, bueno. Lo que tú estás diciendo se llama justificaciones. No, lo que tú dices es justificaciones y evidencia. Okay, son 2 componentes. Una cosa es la justificación es la explicación. Ok. Ajá. Y la evidencia es en lo que se basa la explicación. Cuando juntas la justificación con la evidencia, ahí está el argumento. El argumento es lo que afirmas, es tu hipótesis. Ok, entonces el argumento es mi hipótesis y yo para defender eso tengo que mostrar evidencias y justificación, ¿no? Exactamente, la justificación es la explicación. ¿Por qué crees eso? Ah, bueno, porque como lo dijo Platón, como lo dijo Churchill, como lo dijo Néstor Cortés, así justificas. ¿Estamos de acuerdo, don Néstor? Sí, Doc. Por ejemplo, en las humanidades se apela mucho a las autoridades, a los filósofos de la época. En cambio, en las ciencias duras se apela más a los datos, a las evidencias, más que a las personas. En las humanidades sí pesa más la persona. Ah, es que lo dijo
Shakespeare, lo dijo Heidegger, lo dijo X, Y o Z. En cambio, en las ciencias naturales, el dato es más relevante. La evidencia empírica. ¿Qué opina usted, señor Caraballo, de los argumentos? Bueno, yo opinaría que los argumentos nos ayudan a precisar las ideas que tenemos, nos ayudan a precisar lo que ya hemos planteado, ¿sí? Lo que ya hemos organizado, lo que ya hemos realizado para generar un resultado y permitiendo tener a primera mano pues un enfoque, una claridad sobre lo que se está dando a conocer. Bien. Sí, podemos decir de que una conclusión nos ayuda a establecer todo el enfoque que tuvimos durante el proyecto de investigación, todo cómo se desarrolló y a qué llegamos con ese proyecto. De acuerdo. Es importante que el lector, desde que empieza a leer nuestro trabajo, sepa el argumento. Porque así el lector ya sabe qué esperar. ¿Qué pasa cuando tú empiezas un texto y no le dices a la persona que lo está leyendo de qué lo quieres convencer? Pues siempre está con la duda, bueno, ¿y este güey qué me quiere decir? ¿Para qué hizo esta investigación? ¿Qué afirma? Por eso hay que decirlo desde el resumen. El argumento que yo defiendo en este trabajo es este. Y en la introducción y luego así, porque si no la gente lee pero no sabe qué esperar. No es una novela de misterio, ¿están de acuerdo? No es lo mismo una novela que un artículo, que un texto científico. Hay que saber desde un principio qué pasó, qué estás defendiendo. Bueno, entonces es muy importante que ustedes recuerden esto de los argumentos, de la justificación y la evidencia. Mañana vamos a terminar de ver el capítulo 9 y 10, que le tocaron a Brigadier Caraballo. Y la próxima semana nos toca hacer el libro de la otra semana, Néstor, ¿cuál es? Lo tengo en el WhatsApp. A ver, vamos a buscarlo. Lo destaqué el mensaje. Nos toca el de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. Sí. Ok, bueno, no tenemos, ese es un libro, un manual, no lo vamos a leer completo, simplemente vamos a revisar algunas partes. Yo mañana les digo cuáles, ¿sale? Ahorita lo que me interesa es ir viendo lo de la encuesta. Ahorita vamos a pasar a platicar del capítulo 1, pero antes de seguir. Hoy en la tarde los voy a ver hasta las 5. Me pusieron una junta a las 4 en la universidad. Así que nos veremos a las 5. ¿De acuerdo, Caraballo? Señor, de acuerdo, ahí estaré. 5 p.m. aquí mismo. Bueno, a ver, señorita Guadalupe, usted ya tiene su cuestionario, ¿no es cierto? El cuestionario que estamos pidiendo que contesten online. Sí. Ah, Lo sí. vamos a corregir con los errores. Esto lo hacemos hoy en la tarde, ¿te parece? Ok. Ok. ¿Sabes hacer un flyer, Lupita? Pues no, ¿viste pero el ahorita flyer que les investigo envié? cómo. ¿Viste el flyer que les envié? Cuando les dije a los delfines que contestaran el cuestionario. Ajá. Ese flyer lo hicieron mis alumnos del semestre pasado. Necesito que hagas uno así, pero a tu estilo, y que diga que somos del equipo Delfín, verano, no sé qué, y que les pedimos que nos ayuden a contestar la encuesta. Ok. Bueno, sí. Entonces, a ver, Abraham, en tu caso, vamos a hacer una encuesta sobre, a ver qué piensa la gente sobre el Mundial. Ok. Déjame buscar ahorita un machote de encuesta para hacerlo, ¿sale? Sí. Voy a dejar de grabar.